El embalse del Guájaro, o Ciénaga del Guájaro, es una represa ubicada en el departamento del Atlántico, al norte de Colombia. La fauna de la ciénaga está compuesta por más de 50 especies de peces, gran diversidad de aves y muchas otras criaturas como caracoles, rayas, cangrejos, babillas y, por supuesto, las tortugas icoteas. Sacaban sacos de icoteas del embalse del Guájaro, formaban grupos. Todos esos grupos traían cantidades de icotea. Todo ese problema de la extracción sin control que hubo en el pasado, ahora tiene una consecuencia de que la persona, como no consigue la icotea, recoge los huevos y los consume, los venden y todo eso. Para ayudar a salvar las tortugas icoteas, José Javier Salas, hijo de estas sierras del Atlántico, hace recorridos que tardan horas bajo el sol candente de la ciénaga. José almacena los huevos adecuadamente en cavas o cajas de icopor y los conserva cuidadosamente hasta que eclosionan. Después alimenta a las tortugas hasta por 2 meses, para que estén fuertes y tengan buenas probabilidades de sobrevivir. Finalmente, las libera en la ciénaga con la esperanza de que lleguen a ser adultos fuertes y conserven la especie. Bueno, mi hermano, vamos a hacer un recorrido por aquí breve. Esperemos que las icoteas hayan desobado para hacer la recolección, mostrarles cómo es el proceso que realizamos los 4 primeros meses del año. Esto lo hacemos para preservar la especie. Desgraciadamente no contamos con recursos de los entes que administran ese tipo de recursos, valga la redundancia, pero tenemos el tiempo y las ganas. Padre, las expectativas que tenemos con este proyecto es que por lo menos le pongan el ojo, que los entes que administran los recursos económicos ambientales, en vez de estar haciendo tanta publicidad, puro sofisma de distracción, cuando se trata de la protección del medio ambiente para ocupar un cargo o qué sé yo, cualquier cosa de esas, utilizan mucho este método de preservación del medio ambiente y en realidad ven un proyecto como este que sinceramente es un hecho que estamos haciendo, lo estamos demostrando con el tiempo y no nos apoyan, solo porque somos persona natural. Pero bueno, optamos por la persona natural también, son los seguidores de la página, algunos hacen aportes, esto tiene un gasto de tiempo, de dinero, pero la satisfacción que uno siente aquí es cuando nacen los neonatos, cuando se liberan, cuando ellos tienen la libertad de nadar y desplazarse hacia donde ellos quieran. Ya con eso paga todo el esfuerzo que uno hace. Curiosamente, José Javier fue alguna vez acusado falsamente por un importante noticiero nacional de traficar con huevos de tortuga, cuando precisamente hace lo opuesto, protegerlas. Después de esta incómoda situación, el noticiero reconoció su error y, siguiendo aquel dicho de que no hay mal que por bien no venga, la noticia, aunque falsa, ayudó a dar a conocer la importante tarea de José. Lo cual consideramos que era el resultado de un decomiso, pero no era así. Se trataba de un proyecto de recuperación de la especie que la fuente oficial no mencionó. José Salas, quien aparece en algunas de las imágenes suministradas por la policía, nos hizo saber en qué consiste el proyecto. Desde hace 2 años he venido documentando un proyecto que he venido haciendo sobre la protección o preservación de la icotea Trachemis callirostris, una especie vulnerable que tenemos que proteger para que no se extinga. La labor de José Javier es imposible para una sola persona, y menos para alguien que ha dedicado su esfuerzo a la conservación sacrificando su propio empleo. Afortunadamente, muchas personas comunes y corrientes que lo siguen en redes sociales, especialmente en Facebook, hacen aportes económicos que son esenciales para comprar las cajas, la comida y demás gastos que esta labor requiere. Aquí un total de 1.120 huevos en el proceso de incubación artificial. Esperemos que por lo menos el índice de natalidad salga sobre el 80%, 90%. Sabemos que el 100% nunca sale, y en su proceso natural
donde la discoteca los deja, porque ahí en los videos se van dando cuenta de todo lo que pasa. La idea es contrarrestar un poco o equilibrar un poco la balanza de la depredación natural, de la recolección para el consumo. Y aquí poco a poco vamos dándole, de pronto más adelante la gente en vez de cogerlos para el consumo, lo recojan para el proceso y entre la comunidad también seguir aportando para la conservación de esta especie. Y como le dije, que llegue alguna empresa o una entidad que nos apoye en recursos, en conseguir un terreno, porque con un terreno nosotros podíamos incluir otras especies que están vulnerables aquí, que vendría siendo el morrocoy, la iguana. En la actualidad uno sale por esa zona y no se consigue morrocoy. Hace muchos años la gente los cogía como mascota y en la actualidad lo tienen como mascota. Y hay personas que sí me han dicho que si se da el caso de un terreno, donarían una parte como reproductores para hacer el proceso y soltarlos en la zona que le corresponde. Pues eso es a largo plazo, pero para allá vamos. Lo que tenemos es tiempo y disposición. La idea es crear conciencia y empezando por los niños. Yo sé que una persona adulta difícilmente se convence de cambiar esa ideología que tiene de sacrificar la discoteca, pero si empezamos con los estudiantes desde ahora, los invitamos a hacer liberación, ellos ven lo que yo vengo realizando y me preguntan, yo les explico, y ya sabemos que instruyendo a un niño de esta forma, difícilmente cuando sea adulto va a sacrificar una discoteca. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto y no puedes ir al supermercado a comprar vida. Entonces